Buenas tardes, estamos acá reunidos con mi compañera Jamie, Amanda, quien les habla Sandra, para hacer una charla sobre el tema del salario y las prestaciones sociales acá en Colombia. Bueno, yo creo que para comenzar podríamos decir ¿qué es el salario? El salario es la remuneración económica que recibe una persona por hacer una actividad o una labor. El salario puede pagarse totalmente en dinero o una parte en dinero y una parte en especie. Sandra, ¿cómo así? ¿Cómo que de especie? En especie significa, más que todo, se lo pongo en un ejemplo, una empleada doméstica, cuando son internas, a las empleadas domésticas les dan la habitación y pues obviamente les dan su alimentación, Sí. Entonces el empleador lo asume como una parte en salario en especie. Pues, y la otra parte se la pagan en dinero. Se presume que este pago en especie no puede superar el 30% del salario mínimo. Entonces, en Colombia sabemos de que se presume por ley que todo empleador gana por mínimo, por bajito, el salario establecido legalmente en Colombia, que este año está en 737.717. Entonces se supone que de ese salario el 30% se tomaría en especie y el resto la persona lo recibe en efectivo. Más que todo esto se ve como en las empleadas de servicio, en servicios domésticos o cuidadores de fincas, administradores de fincas, y bueno, otro casito por ahí raro que de pronto pueda surgir. Ah, sí. Bueno, también hay que destacar que existe el pago por labor o por obra. Este más que todo se maneja ¿cómo es? En los trabajadores de la construcción. En los trabajadores de la construcción y también en las empleadas de servicio. Porque hay gente que trabaja por días o por horas. También contamos con el salario integral, que es sobre 10 salarios mínimos legales vigentes. Y aparte tiene que ser superior a los 10 salarios mínimos. Pero aparte de eso, el empleado puede llegar a pactar con el empleador un 30% más para los pagos de prestaciones sociales. O sea, ¿qué prestaciones sociales? Pues salud y pensión. Incluiría que las cesantías, la prima de servicios, y esas cositas. Y las vacaciones, o sea, todo lo que son prestaciones sociales. Hay que tener en cuenta también de que el Código Sustantivo del Trabajo dice que el salario mínimo legal vigente no es embargable, aunque hay dos excepciones. Una que puede ser por alimentos y otra que la pueden efectuar cooperativas que estén legalmente constituidas. Sí. Y puede ser embargable el 50%, hasta el 50%, de un del salario mínimo legal vigente. Bueno, también ahí suponemos que pues por ley se supone que Colombia decretó la existencia de un salario mínimo para suplir todas las necesidades de una persona. Pues desafortunadamente ese es su objetivo, pero pues no se cumple. Sí, y pues no alcanza, lo que dice Jamie, ¿cierto? No alcanza. Y aparte de eso, pues sabemos que por ley el empleado le descuentan de su salario el 4% para salud y el 4% para los aportes de pensión. El resto lo asume el empleador, que sería un 8 y un 8.5% para dar 12 y 12.5% en total. Y pues ahí también entra lo que es el subsidio de transporte, ¿no? Sí. ¿Cuánto está el subsidio de transporte este año? En 83.000. Sí. 83.210 me parece que es. 83.140. 140. Sí. Bueno, ¿este subsidio de transporte para qué sirve? ¿Para qué es? Ese subsidio de transporte siempre es empleado para, como su nombre lo dice, subsidiar la movilidad del empleador. De su casa lugar dentro de del trabajo. área urbana, ¿no? Porque por ejemplo si viaja de Duitama o Gamoso no siempre va a ser el mismo valor, o sea, independientemente del lugar a donde se desplaza. O sea, siempre va a ser el subsidio de transporte, va a ser igual, no le van a incrementar así va más lejos. Más lejos o más cerquita o viva al pie, siempre va a ser el mismo valor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas empresas o algunos tipos de trabajo dan unos subsidios por unos viáticos que llaman, adicionales al subsidio de transporte que no tienen nada que ver. Que si por ejemplo se desplaza a una ciudad, entonces le dan lo del hospedaje y aparte lo del transporte. Bueno, también me acuerdo que hay, no sé, creo que la ley de que dice que hay que tener cierta distancia del lugar del trabajo a la casa. Sí, señora. Si usted no cumple ese cierto requisito, la empresa no está obligada a darle el subsidio de transporte. Sí. Lo tengo caso por una empresa, una amiga cercana,
que vivía, la empresa quedaba en el primer piso y ella vivía en el tercer piso del edificio. Y no cumplía como con el requisito de tener una distancia en metros de su lugar de trabajo. O sea que eso tiene sus excepciones. Sí, tiene sus excepciones, no todos, pues es muy raro que se presenten esos casos, ¿no? De que el empleado viva muy cerca a su sitio de trabajo, sí. Pero sí hay que tenerlo muy presente y en cuenta para esas cosas. Recordemos que cada 15 de diciembre las centrales obreras y el gobierno... perdón, a partir del 15 de diciembre comienza. ¿Hasta qué fecha tiene programado eso? O sea, desde 15... hasta el 31 de diciembre. ¿Tienen que establecer? Sí, porque para se supone establecer el alza o el incremento del salario. Sí, porque se supone que el incremento del salario mínimo empieza a regir a partir del 1 de enero. Entonces, desde el 15, como dice Jamie, se empiezan a reunir las centrales obreras para hacer la discusión de cuánto tiene que subir. Sí, porque el 2 de enero ya tiene que empezar a regir. El primero, desde el 1 de enero. Sí, porque, por ejemplo, bueno, en mi caso particular, los seguros obligatorios de los carros suben a partir del 1 de enero y sube lo que sube el salario mínimo, el porcentaje que sube el salario mínimo. Entonces, por lo general se rige y que casi todas las alzas se basan en el porcentaje que del salario mínimo. Sí, entonces, de acuerdo al salario mínimo, todo lo manejan así. Y pues desafortunadamente nunca se ha logrado como esa concertación entre central obreras y gobierno. Los últimos años se ha visto que el incremento del salario mínimo se hace por decreto del gobierno nacional, porque no se ha logrado una concertación por ambas partes. Entonces esto ha sido muy complicado y siempre lo hace el gobierno por decreto y teniendo en cuenta pues la inflación del año y muchas cositas características. Venga, Sandra, y nosotros tenemos sanciones. Sí, nosotros tenemos o sea, Colombia rige una ley que sanciona una norma. En el Código Sustantivo del Trabajo, como les decía hace un rato, se supone que por ley una persona devenga un salario mínimo mensual legal vigente. Y cuando no, hay empresas que no les pagan a sus empleados eso, y pues esos empleados pueden entrar a demandar. Hay sanciones que pueden incurrir entre un salario hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo qué tan grave haya sido como la falta que se hubo. Pues. Que es muy bueno, ¿no? Lamentablemente la gente, por no perder su trabajo, pues ellos se abstienen de demandar, ellos prefieren ganar poco a no ganar nada. No, y como hay empresas de que no les pagan pues la dotación de ley, no les liquidan bien las horas extras. No asumen las prestaciones sociales ni los recargos. Los recargos son muy importantes. Ustedes saben que pues hay recargos diurnos, recargos nocturnos, festivos nocturnos, festivos diurnos, y pues desafortunadamente por ley se le debe liquidar al trabajador todas sus horas. Pero tristemente no se realiza de esa manera, es una realidad que es así. Es como las prestaciones sociales. Por ejemplo, ¿qué prestaciones sociales tenemos? Tenemos cesantías, vacaciones. Bueno, ¿qué son las prestaciones sociales? Comencemos por ahí. Bueno, empecemos porque las prestaciones sociales son unos beneficios que tienen los trabajadores y solamente los tienen habiendo firmado un contrato de trabajo. Estas prestaciones van a cargo siempre del empleador. También podemos decir que las prestaciones sociales se clasifican en prestaciones legales y extralegales. ¿Cuáles son las legales? Podemos decir que las legales son las que están pues constituidas por la ley, que es por ejemplo... ¿las cesantías? ¿Sí? Sí, también, pero pues podemos decir que es cuando una señora queda embarazada. La licencia de maternidad. La prima de Navidad y la prima de mitad de año. Sí, también entran dentro de las legales. O también hay un derecho de licencia por lactancia. Es la misma maternidad. Sí, no por... cuando muere el familiar de una persona. Exacto. Y las extralegales son las que el empleador, él solito pues decide. Entonces, y suman. ¿Cómo es el auxilio digamos un auxilio de vivienda? Un auxilio educativo. Eso es lo que es. Pero eso lo decide cada empresa. Cada empresa si lo quiere dar. El empleador. Hay empresas que les dan auxilio para educativo a los hijos de los trabajadores. Auxilios médicos. Sí. Auxilios médicos también dan. Bueno, pero entonces hablemos de las legales. Las legales. Entre esas tenemos las cesantías.
intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios y prima de Navidad. Y la prima de servicios que se clasifican dos, que es la prima de Navidad y la prima de servicios. De mitad de año, que llamamos. La prima de servicios es la que se paga a mitad de año, más o menos el 20 por tarde del mes de junio. Y la prima de Navidad también en el 20 de diciembre. Ese corresponde a un salario mínimo. Al salario que venga el trabajador. Y es un salario en todo el año, pero se le divide en dos. La mitad en junio y la mitad en diciembre. Y eso es lo que hace, es lo que compone la prima que la prima legal. La prima legal. Bueno, y están también las cesantías, ¿no? Las cesantías también equivale al salario que devenga el trabajador por cada año trabajado, y se le liquidan a más tardar hasta el 16 de febrero. El 15 de febrero. El 15 de febrero, antes del 15 de febrero. Y esas se le deben consignar en un fondo de cesantías y pensiones que el trabajador debe estar inscrito. Pero las cesantías también generan intereses. Sí. Entonces se pagan las cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, en conclusión, ¿no? Y las vacaciones, que las vacaciones son las que comprenden 15 días hábiles, o sea, es decir, no comprenden dominicales ni festivos, recorridos a partir de la fecha que la persona la salga a disfrutar. Las vacaciones sabemos que es el empleador, es el que las programa, ¿no? El que dice la fecha. ¿Para qué? Para no afectar el servicio o la ejecución del trabajo. Pero es que yo he escuchado que algunas personas dicen, no, yo mejor no tomo las vacaciones para que no me las descuenten. ¿Acaso las vacaciones no son remuneradas? Se supone que son remuneradas. Entonces, por ejemplo, tú sales a vacaciones el 1 de enero, entonces obviamente tú vas a recibir tu sueldo, digamos que si tu pago sea quincenal, del 15 de diciembre al 31 de diciembre debes recibir tu quincena. Hablemos que tu sueldo es de 1.000.000 pesos, pues vas a recibir tus 500.000 pesos de tu quincena, y ahí mismo te pagan las vacaciones que vas a tomar a partir del 1 de enero, que se supone que equivale a medio salario también. O sea, recibiría 1.000.000 de pesos. O sea, recibiría otros 500 para recibir 1.000.000. También las empresas pueden ser grandes, pequeñas o medianas, o un negocio pequeño, lo que sea, siempre tienden a sacar tajada por ese lado de las vacaciones. Ay, niñas, aquí se nos fue un lapsus de la dotación. No, la dotación, mire, yo cuando fui empleada nunca recibí dotación. Nunca recibí Sí, ese es otro tema que también es muy delicado. Y se vulnera muchísimo, también lo omiten mucho, y a veces entregan una dotación por año. Sí, y sabemos que son tres dotaciones en el año. Hasta en marzo. ¿Qué fechas son, Amanda? En marzo, en abril, en agosto y en diciembre. Son 3 y aparte de eso, es hasta 2 salarios mínimos. O sea, si usted venga más de 2 salarios mínimos, ya no tiene derecho a dotación. Pero pues generalmente la mayoría tiene pero derecho a uno dotación. ve en Acerías Paz del Río que pues los trabajadores de ahí devengan más de 2 salarios mínimos, y sin embargo lo que pasa es que también puede ser por el dotación. sistema de seguridad social, porque seguridad, sí, en la labor, ¿no? Sí, la digamos, actividad que realicen, porque por ejemplo están en la mina, entonces así se gane 5 millones de pesos, tienen que tener un equipo de protección. Bueno, pero el equipo de protección es diferente. De pronto Jenny lo dices por el uniforme, que es la chaqueta y el pantalón. Pero puede ser decir en un banco. Políticas de una empresa, yo creería. Sí, eso también va más de acuerdo a políticas de empresa. En un banco pues les sirve la idea de que todos estén uniformados y se vea agradable. Bueno, igualmente recordemos que la dotación siempre tiene que ser entregada en especie, ¿no? Y tiene que estar acorde a la actividad que realiza la persona. Sí. Y no pueden ser reemplazadas por remuneración económica ni por nada del estilo. Yo creo que ya hemos abarcado así el tema, hemos salido de algunas dudas que teníamos y hemos aprendido bastante. Nos quedaron los temas bastante claros. Entonces esperamos que este video haya sido de su agrado, que les haya quedado también claro los conceptos de salario, de prestaciones sociales y de algunas cositas que pues a veces no nos quedan claros o no tenemos presentes y por eso se nos vulneran nuestros derechos como trabajadores. Entonces agradecemos muchísimo su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.